La prostitución como profesión existe, pero ¿usted piensa que existe la prostitución como vocación? ¿Que uno realmente siente la vocación a la prostitución o a la industria de la prostitución? Pues capaz y sí, eso ya depende bastante de cómo haya vivido la persona, de qué intereses tenga, de qué disfruta, de qué no, también en qué situaciones ha estado familiares o en sus entornos. Pero también hay otras que son más por obligación y más por imposición. Sí. Entonces ver una vocación ya sería un poco más difícil y tendríamos que adentrarnos a ver. Me hace pensar en el cuento de la Odisea de una chica, contexto completamente distinto en el que no podríamos hablar de una vocación. ¿Vale la pena hablar de ese cuento? ¿Qué le parece? Claro, de una es. Está bien, somos Diana Puerto y Daniel Figueroa y estamos en el podcast de la tienda literaria y los invitamos a que nos acompañen a hablar del cuento de la Odisea de una chica. Salud, Diana. Pero bueno, volviendo a la premisa de se es prostituta por vocación o de alguna forma por condena, yo siento que, como ya lo mencionaste, hay prostitutas que de repente pudieron llegar por vocación, por un deseo, por de pronto un morbo, pero también están estas mujeres que sufren dentro de esta profesión, que están como por una especie de castigo divino del universo que las obligó a llegar ahí. Y eso está muy relacionado con el cuento de la Odisea de una chica. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre ese cuento. Sí, pues la Odisea de una chica nos cuenta la historia primero de un hombre que se encuentra en las calles de París deambulando por ahí y de repente se aparece una muchacha, una niña, porque es muy pequeña y le insiste que por favor la ayude porque está siendo perseguida por unos oficiales y junto a ella también hay otras prostitutas. Entonces este señor como que le dice que no la quiere ayudar. ¿Por qué? Porque la ve con desprecio. Y lo que ella hace es seguir insistiendo y pues a fin de cuentas él cede y ella le empieza a contar su historia porque le dice, pero es que usted, si no le gusta esto y si está en un problema, ¿por qué decidió ese oficio? ¿Por qué está ahí? Ella le comienza a contar que es huérfana y que estaba bajo el poder o bajo el dominio de un patrón. Este patrón, un hombre religioso, que pues ante la sociedad era una persona respetable, porque tenía dinero y también porque pues a fin de cuentas tiene un estatus. Pero este señor empieza a acosar a la niña, la comienza a acosar y ella no creía que esto fuera posible porque no lo veía de esa manera y también por esa inocencia que tenía. Dentro de todo esto, ella se termina enamorando de un chico, de un vecino que está por ahí, y ahí se ve como un pequeño despliegue de los sentimientos, pero este patrón intenta asesinar al muchacho, a lo que ella tiene que huir porque la iban a condenar a ella o toda la fuerza iba a caer sobre ella, toda la culpa. Comienza a deambular, va por un camino, va en búsqueda de algo, de algún sitio, y se encuentra con la policía que se supone que es una autoridad que la va a ayudar, Que la que le da, protege. sí, que la protege, que le da un refugio, pero lo que hacen estos señores es acosarla aún más y la terminan violando, terminan abusando de ella. Y pues ella de forma inocente tiene que ceder ante esto, porque si no lo hace también pues va a tener unas consecuencias bastante negativas que la van a afectar. Después de todo, se supone que ellos son la autoridad. Claro, y pues uno cómo se va a oponer a esa autoridad, cómo va a rechazar la autoridad si se supone que es lo bueno. Exacto. Y ahí vemos que ella después de todo este trajín, de toda esta aventura, esta desgracia, termina encontrándose con un hombre que viene siendo, digámoslo así, su primer cliente, pero un cliente que no le paga porque la deja tirada en un prado. Y aquí se llevan a la chica a la cárcel porque la encontraron por ahí. Ella, al salir de la cárcel, termina ya con consecuencias legales que no le permiten conseguir un trabajo. Como no tiene un trabajo, no tiene una economía, no tiene cómo comer. Y aquí vemos que ella se ve obligada a buscar a hombres que le den algún sustento. Y pues también viendo que un juez y que estas autoridades, estos hombres, le hacen como ojitos, le guiñan el ojo, ella se aprovecha de eso y los comienza a buscar para poder sustentarse.
Entonces, en medio de esto, ya ella termina como de relatar su historia a este hombre que pues en un inicio no tenía como tal un interés y la despreciaban. Al final eso no cambia mucho, pero aún así ya como que nos deja ver otra visión. Sí, y que hace un momento cuando estabas mencionando sobre el juez, la relación de esta muchacha con el juez, hay una frase que a mí me gustó mucho y es cuando ella dice, los hombres jóvenes, los muchachos, son interesantes pero no tienen plata. Entonces, en el cuento vamos a ver que la mayoría de sus clientes van a ser hombres ancianos, jueces, gente de estatus, de sociedad que le ofrecen a ella cierta estabilidad económica. Sí, y es que ella los ve como estos hombres que tienen un dinero que le pueden dar algo para su sustento y no como una fuente de afecto, porque vemos que de por sí ella está desprendida de todas estas categorías familiares o de amistad, nada más con el vínculo que tenía con este chico lo tuvo que dejar por imposición del otro, entonces no está como esta parte sentimental, sino que está la imposición ya de una violencia y también la imposición pues de ejercer algo que le permita comer, que le permita tener un poco de dinero. Y que ella además tiene que vivir sin saber si el muchacho, su amado, vivió o murió. Porque siempre está ese miedo, ¿no? De que ella dice, quizá murió uno de los dos, quizá murieron los dos. Y su miedo con la policía siempre es que me van a encontrar porque me van a echar la culpa del asesinato. Entonces, aparte de que su única muestra de afecto era este hombre, tiene que vivir sin saber si él sigue vivo, sin saber si él siguió por ahí, si la buscó siquiera, porque además pues ella pasa del pueblo, pasa a una ciudad, pasa a otra ciudad hasta que llega a París propiamente, a las calles donde evidentemente nadie la va a encontrar. Y es que esa culpa, como es estar dándole todas las consecuencias a ella, la llevan a que no pueda tener un retorno, a que no pueda ir sobre sus pasos y tal vez buscar porque únicamente está en una huida. Al inicio del cuento, ella está en una huida, al final también y durante su historia sigue estando en todo ese trajín que únicamente es como estarse apurando para poder estar viviendo sin tener ni siquiera un vínculo y sin poder tener como la certeza de las cosas que ha vivido o de estas consecuencias que le han llegado. Y que es muy irónico porque su primera huida precisamente es del abuso de su dueño, su patrón, para que él no abusara sexualmente de ella. Y sin embargo, la única salida es permitir que abusen de ella los policías y después llegar a otros pueblos y a las grandes ciudades a ejercer la prostitución porque fue la única alternativa que encontró para poder huir de ese abuso inicial. Es que aquí también vemos que pues ella al inicio con su inocencia de niña como tal, porque tiene 16 años, cuando sucede lo de su patrón, ella va transformando también esa visión que tiene. Entonces, esa inocencia se va perdiendo, pero también se va transformando en una forma de sobrevivir. Entonces ya va viendo también cómo puede adentrarse, cómo puede llegar a estos personajes, a estos otros hombres que sí tienen una categoría o que tienen un estatus más alto de dinero. Y aquí en este cuento es bastante curioso que la protagonista, la mujer, como tal, esta niña, no quiere este oficio, no quiere ser prostituta. Y vemos también una diferencia entre los otros cuentos. Exacto, sí, porque es que en Bola de Cebo vemos una mujer que aunque sufre cierto rechazo, cierta segregación por su profesión, es orgullosamente prostituta. Ella es Bola de Cebo propiamente. Y en la casa Atelier vemos que estas muchachas o estas prostitutas viven en una casa familiar hasta cierto punto y lo curioso también está en la relación que estas prostitutas tienen con sus clientes. Porque en la casa Atelier y en Bola de Cebo las prostitutas tienen clientes específicos que ven como amigos, ven como familia, pero en este cuento no. En este cuento, literalmente las prostitutas en montoneras se le lanzan a cualquier sujeto que ven por la calle para ver quién realmente les presta un poco de atención, quién quiere algo de lo que ellas les puede ofrecer. Y pues tienen que someterse a lo que sea, al sujeto que sea, al lugar donde sea que tengan que tener relaciones, en la cabaña que fue el primer lugar o en cualquier otro punto. Y además tienen que vivir con ese miedo de somos ilegales. Estamos en una profesión ilegal, la policía nos puede capturar a nosotros, podemos pagar cárcel por ejercer esta profesión
que ese es otro contraste grande que hay entre Ivona Deseo y la Casa Atelier, que estas mujeres de cierta forma están orgullosas de su profesión y todo el mundo lo sabe, pero realmente fuera de la crítica moral nadie las juzga, o sea, legalmente nadie las critica, nadie las juzga porque están desempeñando una profesión distinto a este cuento. Sí, en este cuento vemos que la chica únicamente está huyendo y nada más el espacio y el entorno, el clima que genera el cuento es algo que deja mucho de qué hablar porque todo el tiempo el cuento está en un clima de lluvia, De lluvia. en un clima que le está hostigando a ella y que también hace que se tenga que refugiar no únicamente porque hay un clima que no le favorece, sino porque también la situación social y también las críticas y esta persecución no la favorecen a ella. Y es irónico que, pese a que se tiene que esconder, tiene que habitar las calles porque es el único sitio en el que ella puede conseguir un recurso económico. Y eso que tú decías de que en los otros cuentos las prostitutas tienen, digamos, un poco más de orgullo ante el ser prostitutas, en este caso la chica ni siquiera tiene un nombre como tal, Exacto. no se le denota una identidad. Y algo bastante llamativo es que ella ni siquiera cuenta su historia por una voluntad propia, sino que la historia empieza y termina a través de la voz de otro. De la voz de un hombre, sí, que demuestra hasta cierto punto qué posibilidades podía tener una mujer en ese momento, ¿no? Porque pues estamos hablando de que esta muchacha sabía ser sirvienta, porque era sirvienta en su pueblo natal y llega a la ciudad a tratar de ejercer esta profesión, pero la primera vez que la meten a la cárcel, que a la final la sacan porque pues no hay pruebas ni realmente se le acusa de nada, igual a ella le queda en su archivo, si le podemos llamar así, que estuvo en la cárcel y ahí pierde todo derecho a ejercer o a trabajar en cualquier casa. Sí, es que se le tacha con esto de que estuvo en la cárcel y no únicamente queda ese juicio ante ella, sino que también ya queda la marca de ser prostituta, de Exacto. ejercer la prostitución, también viene siendo otro término ilegal que le van a afectar a ella, que pese a que los demás personajes, las demás personas que se presentan ahí hacen uso de ella para poder satisfacerse, ellos no se ven afectados porque su título, su nombre, su oficio es mucho más reconocido. Digamos, está un juez que ante la sociedad es visto como alguien que tiene un poder, que tiene un estatus y que no se le tacha como algo malo, Y que se considera moralmente superior, moralmente superior. pues Igual es que el que juzga. ajá, también el patrón, que es una persona religiosa, que también tiene, digamos, una supremacía moral que vemos ahí, tampoco no se le ve como algo malo. Pero este cuento nos deja ver esas otras caras o esas otras visiones que están un poco ocultas ante la sociedad en general a través de la historia de ella. Y que con el juez y con la policía se ve algo curioso y es que los que acceden a su servicio o los que la desean a ella como mujer o como prostituta son los mismos que la juzgan. O sea, el juez es que a fin de cuentas emite la sentencia y la policía es la que tiene que hacer que se cumpla esta sentencia. Entonces, en teoría, el eje de control es el mismo que la desea. Son todos estos que además lo menciona y es algo curioso en este cuento que menciona que casi todos los clientes son sujetos muy mayores y todos desean a esta niña de 16 17 años y todos caen en su tentación porque cuando ella menciona que se viste de empleada de servicio normal y va a la plaza a ver a qué hombres podía pescar. Ella solo necesita mirarlos para que ellos de una caigan en la tentación de empezar a coquetearle, empezar a hablar con ella y empezar a buscar sus servicios, pero siempre hombres mayores, Sí, y es que ella también menciona que en un inicio ellos ni siquiera son capaces de acercarse como tal, de de mantener una ir conversación. directamente, porque a fin de cuentas siguen teniendo sus máscaras, sus disfraces de ser alguien con un estatus, de ser alguien correcto socialmente hablando, siguen teniendo esta máscara. Entonces ella misma tiene que buscar como esas formas de irse acercando. Y el hecho de que sean hombres mayores, y no solamente hombres mayores en este caso, sino que también hombres con poder, como tú dices, da mucho más que ver ahí. Sí, porque pues de alguna forma, primero es la estabilidad económica que representan estos sujetos y no sé, suena muy a Gabriel García Márquez, esta necesidad de este anciano de buscar a una muchacha que lo haga sentir joven.
que lo haga sentir un poco más vital. Y pues precisamente esta muchacha en sus primeros años de prostitución les puede ofrecer esto a estos sujetos. Les puede ofrecer esa vitalidad de creer ilusamente, posiblemente, que todavía son atractivos para una muchacha. Sí, eso les da como un pequeño soporte más emocional que vemos que es algo de lo que carece el cuento Exacto. a estos hombres. Que les hace también no únicamente tener como que esa parte, tal vez sentirse más jóvenes, sino de sentirse como figuras de más autoridad. Al ser una niña, al ser una persona menor, pues el hecho de actuar así también llega a afectar aún más. Sí, porque a fin de cuentas, estos hombres son los que tienen el control. O sea, ella los seduce, ella los atrae, pero en medio de todo ella es consciente de que ellos son los que tienen el dinero, pero también el poder. Principio porque son sujetos de autoridad, jueces, policías, de repente empresarios, demás, pero también por la edad. O sea, ella tiene todas las de perder ahí. Si la llegan a acusar de cualquier cosa, ella paga cárcel. Sencillo, ella paga cárcel. Sin embargo, los otros no van a pagar cárcel. Que esa es otra cosa que habla mucho de la doble moral precisamente de esta frase y el momento, y es eh, a la prostituta se le juzga espiritual y legalmente. Moralmente se le acusa como pecadora, como delincuente, y de alguna forma se le pudiera llamar como ladrón en cierto punto, pero nadie está juzgando a estos sujetos que acuden a sus servicios. Nadie está acusando al juez, nadie está acusando a los policías, nadie se pregunta si realmente los policías accedieron a ella, solo ella lo sabe. Y ahora este sujeto con el que ella entabla conversación, que eso es muy curioso porque si el personaje principal no es la prostituta, es este sujeto que va caminando, un hombre que va caminando que tampoco tiene nombre, y sin embargo es a partir del diálogo de este hombre con la prostituta que esta mujer adquiere voz. Que se ve la historia. Exacto, que tiene derecho ella a contar su historia. Posiblemente lo intentó contar en el juzgado y demás y nadie atendió a su historia, nadie atendió a su vida. Y fíjate que ahí en eso que tú dices de que se le juzga únicamente a la prostituta, me surge pues ahí como una pregunta, una curiosidad interna, y es que si únicamente viene siendo este sujeto de la prostituta a quien se le debe juzgar, porque a fin de cuentas ella ejerce eso porque hay clientes. Si no hay clientes, no hay oficio. Si no hay alguien que quiera tener un servicio, no va a haber como tal algo que lo dé. Y que la demanda debe ser muy alta. Porque si Claro. estamos hablando de que cuando ella estaba en Rouen, creo que es el primer pueblo donde está, ella dice, era más fácil, todo era más fácil porque eran pocas las prostitutas y por tanto era más fácil atraer nuevos clientes. Pero cuando llega a París, se encuentra con que son montones de mujeres en unas calles específicas que se lanzan en avalancha hacia los pocos hombres que llegan a ese lugar. Entonces, si hay tantas prostitutas es también porque hay mucha demanda. Hay muchos clientes que las buscan a ellas. Porque hay mucha demanda y también porque hay muy pocas oportunidades fuera de la prostitución. Porque a fin de cuentas ella no puede tener ni siquiera un trabajo de ser sirvienta en alguna casa porque no se lo permiten. Y mucho menos va a tener el poder de ejercer otra cosa que no le, pues, no le obligue a implementar su cuerpo como un medio porque no tiene unos recursos y porque tampoco no la van a dejar. Sí, que si de alguna forma ponemos a hablar un texto con otro, en la casa Tellier, Madame Tellier tiene cierto estatus, cierta economía, pero es porque es viuda. Entonces, se podría decir que su estatus y su poder adquisitivo, su poder económico, viene de un esposo, viene de una trayectoria de un matrimonio y viene de quedar, de enviudar para poder tener de alguna forma algún recurso. Que este es distinto porque, pues, Mantelier sí decide crear esta casa de genocidio por una forma de vivir, pero partiendo de cierto poder adquisitivo. En cambio, esta muchacha está en ceros completamente, porque también al inicio del texto menciona que ella cuando empieza a sentir hambre, cuando ya se empieza a desplazar, recuerda que lo único que tenía de económico lo dejó botado, lo dejó en la casa por el afán de huir de ese lugar. Entonces, técnicamente esta mujer está completamente a la deriva, o sea, su alimentación depende de que alguien de repente de que encuentre un cliente y este cliente pague algo para ella poderse alimentar. Lo mismo el techo. Podríamos decir
que gran parte de las noches debió dormir en la casa de alguno de sus clientes, porque pues busca clientes con hogar, busca clientes con Y la poder puedan llevar en la adquisitivo casa. que le puedan dar cierta estabilidad que evidentemente no va a tener porque ninguno la va a poder ver como una esposa. Primero por sus antecedentes en la prostitución, en la calle, por sus antecedentes legales también que ya la marcan a ella como una delincuente pese a que nunca se le acusó de nada. Y también porque es una niña que trata de sobrevivir en una profesión que tampoco le pertenece de alguna forma. Mira que los vínculos que se generan entre los personajes, yendo por lo que tú dices, es bastante curioso porque ella únicamente se relaciona o se puede relacionar con hombres, únicamente puede hablar con hombres, porque vemos que las demás mujeres que aparecen en este cuento también son prostitutas y no se tratan entre ellas, sino que se pelean entre ellas para poder conseguir a alguien que sí les dé un recurso económico. Sí, en la casa Telier son amigas, acá Aquí son son rivales. rivales, Ajá. acá están compitiendo por cuál logra el cliente primero, que esa es otra gran diferencia que hay entre los otros cuentos, y es en la casa Telier cada prostituta ya tenía sus respectivos clientes, y nadie tenía que pelearse la prostituta del otro o el cliente del otro. En cambio, estas mujeres no conocen a sus clientes y sencillamente todas contra uno. Y ya depende es del cliente de decir, yo me quedo con esta o me voy con esta. Entonces, sí, ya, el panorama al que se enfrenta es un panorama completamente hostil. Que también estaba pensando hace un momento que Maupassant logra algo muy interesante y es precisamente el hecho de que siempre esté lloviendo en el cuento. Es una muestra más de que está a la intemperie, está sin nada y está a la deriva de lo que sea que pueda pasar. Todo depende del momento, de la situación, de que alguien la reciba, de que alguien necesite sus servicios, pero a fin de cuentas ella siempre va a estar en la calle. Sí, yo siempre voy a estar en la calle y todo va a depender de con quién se crucen. Porque este cuento, que precisamente tiene ese nombre de la odisea de una chica, nos deja ver mucho con esa pequeña palabra de odisea que toda su vida es eso. O sea, no nos está contando una situación exacta de su vida, sino que nos está contando que toda su vida es una odisea porque siempre está de situación conflictiva en una cuestión de supervivencia, no de vivir, sino de poder sobrevivir dentro de todo ese panorama tan tempestuoso que hay, que como tú dices, es la lluvia, también son los sujetos que componen el sitio, también son las normas, las estructuras sociales que hay. Y que a diferencia de otros textos que tienen el mismo nombre de Odisea, en otros textos la Odisea tiene un final feliz. Acá no, acá estamos en la mitad de la Odisea, si le podemos llamar así, porque esta mujer empieza en una crisis, sigue en una crisis en el momento de la historia, está en una crisis todavía, está en la calle y demás, y parece que siempre va a seguir así, porque además, pese a que es muy joven y pese a que se llevará más o menos como se lee en el cuento 2 años en esta profesión, o sea, más o menos tiene 18 años, ya se le ve resignada a esta ¿Mm? profesión. Cuando este sujeto le ayuda para que la policía no se la lleve, ella lo único que sabe ofrecerle es un servicio sexual. Es lo único que tiene además. Entonces, es curioso porque no solamente acabaron físicamente a la persona, a la muchacha, sino también espiritualmente la acabaron. Ella, en cierta medida, comprende su valor a partir de cuánto le pagan por su cuerpo. Así porque ya se desprendió completamente del valor humano que puede llegar a tener ella como tal. Y también, como lo mencionas, es que ella ni siquiera tiene un punto de llegada, tiene un punto de partida que es este estar en crisis desde el hecho de que queda huérfana, pero no tiene como tal, como en las otras odiseas que podemos llegar a contemplar, un punto de llegada, o sea, no sabe qué va a pasar. Sí, que otra cosa interesante en el hecho de que ella no tenga nombre, en el cuento tampoco tenga nombre porque es lo dice una chica, es una persona cualquiera podría ser, es que ella en su propia historia no es el personaje principal. Ella es uno más de los que están en esa redada, es uno más de los que están en esa odisea tratando de sobrevivir con el día a día. Es una pequeña ficha que se mueve por ahí y que su única voz es otro sujeto cualquiera que tampoco tiene nombre. Y es que nos da como conocer, como tú dices, una historia que no tiene un nombre, porque dentro de tanto montón de mujeres que hay por ahí deambulando, corriendo en el mismo cuento y en esa misma sociedad, esa historia no puede ser únicamente de ellas, sino que puede ser la historia de muchas. Y capaz por eso es que el cuento no refleja como tal el nombre de De una. una, sino que lo deja sin una identidad porque es
una gran cantidad de identidades como tal. Exacto, sí, que es, ya algunos textos académicos lo mencionan y es la crítica que Maupassant hace hacia la sociedad francesa y como bien lo mencionan, me suena interesante eso de expropiarle un nombre, expropiarle una identidad, porque ella pasa a ser no una representante de sí misma, sino una representante de todo un colectivo que está luchando por sobrevivir y que se encuentra en un lugar específico de Francia, pero que fuera de eso no tienen más. Tienen un barrio para moverse y aún así ni siquiera lo tienen porque la policía siempre las está acechando, pero es lo único que las representa es, podríamos decir, las prostitutas del barrio tal, Sí, su identidad. y es que ni siquiera viene siendo su propio ser o su propio cuerpo lo que forma una identidad, porque ni siquiera eso les viene a pertenecer a fin de cuentas, porque únicamente es un recurso y no algo que ellas decidan con quién utilizar, que no tengan como tal un punto al que llegar con su mismo cuerpo, sino que siempre está a la deriva. Entonces vemos que la identidad no únicamente está ausente a partir de que no tiene un nombre, sino también a partir de que no tiene un cuerpo propio, porque es un cuerpo que le pertenece a muchos y ese cuerpo que le pertenece a muchos siempre está bajo un valor económico, bajo una cantidad de dinero que es lo que llega a marcar tal vez un poco, como sí, de valor que puede llegar a tener. Y cuando tienen suerte, ¿no? Porque cuando hay algo de suerte, si le podemos llamar eso suerte, por lo menos pueden lucrar ese servicio. Pero lo que pasa con los policías al inicio de la historia es otra cosa. Ellos acceden a ella por el simple hecho de estar cerca. No hay ni un pago, no hay nada de eso, sino ellos sencillamente acceden. Entonces, aún más terrible es que ellas, o la prostituta, esa figura solo puede contar con la mínima suerte de por lo menos poder lucrar algo de este servicio que se ve obligada a servir o que se ve obligada sí, a ofrecer. Sí, y es que fíjate que ahora que mencionas a los policías, vemos que es que pasa una situación muy compleja que es la violación, porque como lo contemplamos ahora en esta época es algo que está bastante mal y que siempre ha estado mal, pero que no se ha visto o no se ha contemplado de la misma forma en todas las épocas. Pero el cuento simplemente nos lo presenta como un hecho que es muy común Exacto. y eso nos deja ver más de la sociedad y más de estas jerarquías, porque no se menciona como algo malo y ella a fin de cuentas tampoco lo llega a mencionar como algo malo, Menciona que llora, que se llora, sienta a llorar. porque sí, se siente bastante mal con eso, pero tampoco no es como una suerte de queja, sino es una suerte de decir esto pasó, pero pues eso pasa siempre. Exacto, y que lo menciona como si fuera algo que pasó, ya pasó, y que además ni siquiera le gastan más de un párrafo. Es un párrafo en el que mencionan, policía uno le invita al bosque a descansar y termina, dice, pero no podemos dejar sin nada al otro policía. Y eso es todo lo que hablan, o sea, aparte es una violación un poco siniestra en ese sentido porque ni siquiera se le habla con nombre propio. Sencillamente ellos van a descansar con ella y después vemos a esta mujer llorando. Sí, sí, porque únicamente le dicen como que nos acompaña Exacto. y ya, nada más. Y algo bastante irónico es que las situaciones como de más peso, de más impacto ante los mismos personajes, son estas en las que se ven afectados los demás, en las que tal vez, pues como nos cuentan al final del cuento, este hombre muere y pues ya se genera como una problemática mayor. Pero la violación y el hecho de someterla ante estas circunstancias tan negativas no se ve como algo malo. Exacto. Sí, porque pues se le acusa a la prostituta de haber matado al otro, pero el otro murió solo. Ella nunca le hizo nada. Y se le acusa porque pues ella está en el momento y además es una prostituta. Que eso ya le quita un montón de puntos ante la sociedad y ante las leyes del momento. Pero pues nunca se le contempla ya como persona. O sea, va para la cárcel, está 3 meses allá y sale. Sale y otra vez vuelve a estar en el mismo punto que se vuelve otro círculo vicioso, ¿no? Pasa de la calle a la cárcel, de la cárcel a la calle, de la calle a la cárcel y vuelve otra vez a la calle. Entonces, queda siempre en ese yuque en el que no está condenada, está condenada. Bien sea en la cárcel, en la calle, está condenada. Sí, su presencia está condenada porque representa o algo malo ante los demás, algo que está generando un problema, o representa un deseo, pero un deseo ajeno. Exacto. Sí, en el que, pues,
figura solo vale por ello. Es interesante, este cuento es interesante, como ya lo mencionaste, es corto, realmente son 4 o 5 páginas, pero que presenta otro mundo de cosas y un contraste con otros cuentos de Maupassant en los que la prostituta estaba por cierto placer, hay cierta vocación, si le podemos llamar a ello, y está en un hogar. Acá no, acá encontramos otro panorama completamente distinto. Y creo que es algo interesante en la obra de Maupassant, y es que en Poema 69, que es un video que se viene próximamente, vamos a ver otro panorama completamente distinto de la prostituta, otra visión de su profesión y otra razón de ser dentro de un espacio. Y es interesante que sigamos hablando de estos textos y sigamos hablando de la figura de la prostituta, no como este sujeto plano que tiene una sola cara, sino como este sujeto que podemos decir que tiene máscaras que un dado, que muestra distintas visiones, que está de distintas formas en su profesión y que además contempla de distintas formas su propia profesión. Claro. En algunas por vocación, otras por castigo del destino, si le podemos llamar así. Entonces creo que vale la pena, Diana, que sigamos hablando de estos textos. Sí, definitivamente, porque estos textos nos llevan a ver muchas facetas y llegan a tener también las transformaciones, las motivaciones. Entonces, sí, seguir explorándolos. Entonces, los invitamos a que sigan estando pendientes de nuevos episodios del podcast de la tienda literaria. Diana, gracias. Salud. Salud.